Y quiero por un momento que usted piense en una palabra. Y es, ¿qué le llega a su mente cuando usted escucha la palabra inframundo? El inframundo. ¿En qué piensa usted? En lo personal, para mí, esa es una palabra relativamente nueva. Hace muchos años esa palabra no se mencionaba mucho, no se utilizaba mucho, pero hoy en día uno escucha mucho el inframundo. Y así rápidamente quisiera escuchar, a ver, ¿qué le llega a su mente? ¿Usted en qué piensa cuando usted escucha la palabra inframundo? A ver, ¿quién me quiere decir acá en la congregación rápidamente? Infierno, ¿qué más? ¿Perdón? Tinieblas, algo subterráneo, ¿qué más? A ver, ¿quién más dice cuando piensa en inframundo? Fuego, ok. Bueno, cuando nosotros pensamos en o escuchamos la palabra inframundo, normalmente estamos siempre como pensando en un lugar. Infierno, lugar de fuego, lugar de tinieblas. Y sí, efectivamente, claro, nosotros estamos ahí de alguna manera. Pero como les decía, cuando yo era más niño, nunca se escuchaba esa palabra inframundo. Realmente digo que se maneja hoy en día porque en donde más la he escuchado y más la manejan es como en actividades de juegos donde hacen hazañas y cosas, y aquellos que pierden realmente los mandan a un lugar como a unas cavernas oscuros o lugares donde les toca comer cierto tipo de alimentos que son asquerosos y todo eso. Pero el punto es que nos muestran un lugar físico como tal, al punto de que en la mente de nosotros como seres humanos nos llevan a hacer como una distinción entre este lugar, aquí estamos realmente en un mundo, podríamos decir, de luz, y por allá abajo en algún lugar es el inframundo, y simplemente lo distinguimos así. Pero realmente lo que no nos damos cuenta nosotros como creyentes es que la Biblia nos muestra y nos deja ver que nosotros de alguna manera estamos en dos lugares como tal, donde el inframundo podría estar acá mismo desde la perspectiva espiritual, es decir, en oscuridad. El inframundo tiene que ver con algo oscuro, con algo terrorífico, con algo que realmente no es tan cómodo, que no es tan deseado, pero que a la hora de la verdad nos parece como común y normal. Y hoy en día se ha llevado a las personas a mostrarles como, bueno, el inframundo, tú hablabas de infierno, y como que, bueno, sí, ese es un lugar allá donde, como algo que no se pasa tan bueno, pero como que es pasable, como que es vivible. Pero necesitamos llegar a comprender realmente que cuando hablamos del inframundo, cuando hablamos del infierno, cuando hablamos del reino de Satanás, entonces estamos hablando de algo que está muy cerca, de alguna manera, de nosotros. Y cuando usted se centra aquí en la palabra de Dios, en el libro de los Colosenses, nos podemos dar cuenta que el apóstol Pablo, usted recordará que viene haciendo teniendo más bien una acción de gracias por lo que Dios ha hecho. Y usted recordará en el versículo 12 que encontramos que él decía, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Entonces encontramos la palabra herencia y la palabra santos en luz, 3 palabras, santos y luz, es decir, algo completamente diferente. Y lo que Pablo hace aquí es continuar en ese agradecimiento. ¿Por qué? Porque la vida de gratitud, escúchalo bien, iglesia, está centrada en el tener presente el favor o acción realizada sin mérito, que permite realmente vivir agradecido con algo que Dios ha concedido. En este caso, lo que Pablo viene a expresar en los siguientes versículos. Y quiero que me acompañes ahí a estos versículos. Versículo 13, donde él dice, porque él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó
al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es el antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre todos los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Acompáñeme en oración, por favor. Padre, gracias te damos, amado Dios, en esta mañana, por este tiempo, Rey de Gloria, que tenemos para ir a tu palabra que es santa, que es pura, que es limpia, que es perfecta, que es inerrante, que es eficaz, que es autoritativa. Señor, rogamos que bajo la dirección de tu Santo Espíritu nosotros podamos entender tu palabra, Señor, que sea luz a nuestros ojos espirituales, que nos permita, Señor, ver la grandeza y magnificencia tuya, tu poder, Señor, y darte la gloria que te corresponde, amado Dios, por supuesto en la persona de tu Hijo Jesucristo, que es por quien estamos reunidos en este lugar, rindiéndote tributo de alabanza y de adoración. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, mis amados, como les decía, es interesante ver que Pablo, entonces, luego de haber dado gracias por la herencia que Dios, de la cual nos ha hecho aptos, ¿sí?, como hijos de luz, como santos, como separados, y hablábamos de que esa herencia realmente forma parte desde ya, la cual nosotros podemos disfrutar realmente. Pablo, es interesante que ahora va a entrar a mostrar dos actitudes, dos acciones más bien, que tiene el Padre, o que el Padre lleva a cabo para con aquellos creyentes a los que les ha entregado esa herencia como santos en luz. Y número uno es que nos rescató del poder de Satanás. Esa es la primera acción. Él nos rescata de la acción de Satanás, del poder, de Satanás. Lo tenemos ahí en el versículo 13, en la primera parte. Y la segunda acción es que nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y vamos a trabajar en eso, vamos a estar mirando precisamente esta gran declaración que Pablo hace acá, y me parece interesante, mis amados, porque en el texto que hemos leído desde el versículo 13 hasta el versículo 23, realmente todo está centrado en acciones de gracias, pero lo interesante es que estas acciones de gracia tienen tanta profundidad que Pablo deja ver en las palabras que utilizan. Cada palabra que utiliza ahí está en doctrinas que son fundamentales para la vida de los creyentes. No son acciones de gracias de algo simplemente, ligero o liviano, sino que realmente son declaraciones que el apóstol Pablo lleva a cabo de una manera tan profunda, marcando realmente la convicción de lo que hay en el corazón. Es decir, es una gratitud, es un agradecimiento de algo que se comprende realmente de la obra que Dios ha llevado a cabo. Y es ahí donde nos vamos a sentar y vamos a mirar el primer punto entonces,
Y lo encontramos aquí en el versículo 13, voy a leer el 13 y el 14, que es donde quiero que sus ojos estén puestos ahí. Y él dice, Pablo lleva y dice, porque él, ¿quién? Cristo, Dios acá, el Padre, nos libró del dominio de las tinieblas. Ese es el primer punto. Dios nos libró del dominio de las tinieblas y luego dice, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Cómo es ese reino de su Hijo amado? Bueno, es un reino que realmente vamos a disfrutar nosotros y que ahora tenemos gracias a la redención que nuestro Señor Jesucristo ha llevado, habiendo perdonado nuestros pecados, el Padre, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo entra a hacer esa acción de gracias, realmente a marcar la pauta de ese agradecimiento, la declaración que Pablo hace es una declaración supremamente profunda. ¿Cuál es? Decir, mencionar y declarar, podríamos decir, que Dios nos ha librado, y si ustedes miran, el término está en un tiempo pasado, nos libró del dominio de las tinieblas. Y esto es algo supremamente importante, porque nosotros tenemos un problema. ¿Cuál es? Y es que en nuestra condición caída muchas veces nosotros creemos que todavía hay cosas en nuestra vida diaria que nos pueden llegar a afectar y a la cual nosotros todavía de pronto somos esclavos del pecado, o que tenemos que estar todavía rindiéndole tributo en ese reino, y es el reino de las tinieblas. Pero es interesante que Pablo acá dice que Dios nos rescató. Él utiliza aquí el término nos libró del dominio, y observe que utiliza la palabra dominio, algo que dominaba realmente. Quienes están en el reino de las tinieblas pertenecen a ese reino, están dominados por un amo, por un dueño, por un señor. ¿Cuál es ese señor? Es Satanás. Pero observa que Pablo está declarando que Dios, es decir, fue Dios el que lo hizo. Date cuenta que no es el ser humano, no es la persona la que ha hecho eso, sino que Dios es el que nos libra del dominio de las tinieblas. Ahora, recuerda que estamos en una consecutiva de los textos anteriores, y es que él ya viene diciendo de darle gracias al Padre. ¿Y a dónde voy? A que nosotros necesitamos estar siempre pensando, gracias Señor, porque tú me sacaste del reino de las tinieblas. Y no sé si esa es una oración permanente para ti, si es una oración que está en tu corazón para tú decirle, Padre, gracias, porque tú me sacaste del reino de las tinieblas. Es decir, es una declaración de que yo ya no pertenezco al reino de las tinieblas. Como creyentes ya no pertenecemos. ¿Por qué? Observa que en el versículo 12 Pablo ha dicho que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Nos ha capacitado. Recuerden, el original la palabra es aptos, nos ha hecho aptos, lo cual significa que nosotros no teníamos o no tenemos en nuestras fuerzas esa capacidad para nosotros ser herederos del reino de los cielos, y que nosotros no tenemos la capacidad para salirnos nosotros mismos de un reino como ese. Y por eso cuando utilicé la ilustración del inframundo es porque necesitamos darnos cuenta realmente de que hay dos reinos, y ese es el título de la enseñanza: el reino de la luz, el reino de Cristo, y el reino de Satanás. ¿A cuál perteneces? Es el título de la enseñanza, si tú no lo habías tomado o no lo habías visto. ¿Por qué? Porque realmente lo que quiero mostrar en esta mañana es que no hay manera de pertenecer a los dos reinos. O perteneces al reino de Satanás o perteneces al reino de Cristo. Y de igual manera nosotros no podemos pensar de que somos cristianos, pero que como estamos en la carne, entonces todavía yo tengo cosas del reino de las tinieblas, del reino de Satanás. No, realmente yo tengo que entender precisamente y comprender la obra que Dios ha llevado a cabo. Y por eso en el versículo 13 encontramos que el texto en nuestra versión dice, porque Él, haciendo referencia a Dios, nos libró
del reino, del dominio, dice acá, del dominio de las tinieblas. Es decir, nos deja ver un reino que dominaba, un reino que domina hoy en día a muchas personas, a la humanidad, a aquellos que están sin Cristo. Realmente es algo real, pero que hay una diferencia, hay un contraste acá, y dice que ahora nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Y al encontrar nosotros aquí la palabra, para ti que tienes la Biblia, y lo tienes ahí, la palabra dominio, en el griego la palabra es exousia, y es una afirmación de que la autoridad que Satanás poseía sobre nosotros ha sido quitada. Y piensa en esto, mi amado, porque esto tiene que ver con lo que nosotros conocemos como la guerra espiritual, la batalla espiritual. Y escúchalo bien, cuando dice que nos libró del dominio, como ya lo mencioné, es decir, de la autoridad de Satanás, está haciendo referencia a que ya ese no es el amo del creyente, no es el Señor del creyente, no tiene autoridad, no tiene dominio, no tiene poder sobre el creyente. Cuando uno estudia un poco más detalladamente haciéndole la exégesis a esta palabra, es interesante porque la palabra exousia, que es dominio, está en relación con la palabra kratos. Y si usted recuerda que hemos estudiado la palabra kratos, hace referencia al fortalecimiento, que Pablo habla en Efesios capítulo 6, versículo 10, cuando él dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra poder es kratos. Cuando tú miras aquí también en el texto, tú te das cuenta en el versículo 11 que Pablo dice, rogamos que ustedes sean fortalecidos, kratos, es decir, con poder, con todo poder, lo menciona acá, según la potencia de su gloria. Hemos encontrado que es Cristo el centro de la vida, el poder del creyente. Hago la ilustración, mi amado, y en referencia a esto, es porque cuando dice que nos ha sacado, que nos ha librado del dominio, del poder y de la autoridad de Satanás, significa que ya Satanás no tiene poder en el verdadero creyente. No te conozco, puedo decirlo por adentro. Solo tú sabes si eres una persona que ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo, es decir, que ha sido traído a un nuevo nacimiento. Si tú eres esa persona que ha sido traída al nuevo nacimiento, ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo, mediante la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, entonces déjame decirte que lo que la palabra está diciendo es que tú eres esa persona que Dios ha trasladado, ha sacado del dominio de Satanás, del reino de Satanás. Es decir, Satanás ha perdido toda la autoridad sobre los creyentes, no tiene autoridad sobre los creyentes. No puede tener esa autoridad. Y cuando nosotros miramos acá que Pablo está diciendo que nos libró ¿de qué? Del dominio. El dominio de Satanás, para que tengamos un poco más de idea, fue afianzado por una rebelión que la Biblia nos muestra en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 16. Pero astutamente él quiso ofrecer esa misma rebelión, digámoslo así, y aparentando un dominio, se lo ofreció a nuestro Señor Jesucristo. Y Lucas lo narra en Lucas capítulo 4, versículo 6, cuando Satanás va y le dice al Señor Jesucristo y le muestra todos los reinos y le dice, mira, todo esto te daré si tú te postrares y me adorares. Es decir, él le muestra como ese dominio y falsamente quiere entregárselo a nuestro Señor Jesucristo. Y realmente el reino, el dominio de Satanás ha sido restringido, ¿cierto? Y la palabra de Dios nos lo muestra en Marcos capítulo 3, versículo 27, cuando nuestro Señor Jesucristo también dice que ninguno puede entrar a una casa si primero no entra y ata al hombre fuerte.
Y eso es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Venir y atar el poder de Satanás, el dominio de Satanás. Ya por eso el creyente no está bajo el dominio de Satanás. Y la cuestión acá, mi amado, es que tú y yo muchas veces hemos caído en los temores, en ciertos momentos de ansiedad, de angustia, de temor, valga la redundancia, pensando en que sí, Satanás puede hacernos daño. Pero todo está aquí en la mente y todo realmente está aquí en la palabra de Dios. Y entonces, de acuerdo a lo que mi mente tenga, si tiene la palabra de Dios y la comprendo, pues voy a estar más tranquilo de saber la obra que Dios ha llevado a cabo, ¿sí? Pero ese poder de Satanás, escúchalo bien, que nos muestra aquí, que ha sido quitado en cuanto a los creyentes y todo eso, será un poder que después él volverá a tener. ¿Para qué? Será, digámoslo así, reavivado durante el reinado del anticristo, como nos lo deja ver 2 de Tesalonicenses capítulo 2, y quiero que me acompañes allá, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 12, y vamos a leerlo rápidamente, porque es interesante tener un poquito más del contexto, y dice la palabra: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, dice Pablo a la iglesia tesalónica, que no sean sacudidos, presta la atención, fácilmente, ¿en qué? Dice él, en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, escúchalo bien, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplendor de su venida. Leo hasta ahí nomás, hasta el 8, pero puedes llegar hasta el 12, el versículo, y tú te darás cuenta entonces que realmente todo ese dominio de Satanás que tiene sobre el reino de las tinieblas, realmente al ser nosotros sacados de ese reino, bueno, entonces al ser nosotros librados, ya no hay poder. Ahora, lo que necesitamos comprender entonces es que la esfera en la que Satanás ejerce esa jurisdicción que usurpará, digámoslo así, y está dominando los corazones, las vidas y las actividades de todo hombre que no ha sido regenerado. Es decir, Satanás tiene poder sobre las personas no regeneradas. Es similar a lo que nosotros estudiamos en la carta a los Efesios, cuando veíamos la armadura de Dios. La armadura de Dios es la palabra, y Satanás lo que hace es tratar de sacar de nuestra mente toda la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tratar de esclavizarnos o hacernos pensar, creer de que nosotros todavía estamos ahí subyugados por él. Pero esto es supremamente interesante, y por eso nosotros encontramos muchas veces que los creyentes, están como derrotados, como alicaídos, como en duda. Y si tú recuerdas, no pierdas el contexto de esta carta. Esta carta fue escrita para mostrar de que Cristo es suficiente. Por eso en la lectura que hicimos nos damos cuenta que Él es la imagen del Dios invisible, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Por medio de Él y para Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo. Entonces ya lo estaremos estudiando, pero Pablo está enfocando de que Cristo es suficiente para la vida del creyente. Satanás está tratando de hacer creer al creyente que Cristo no es suficiente y que todavía está dominado. Y por eso cuando nosotros muchas veces pecamos, es porque estamos pensando todavía que pertenecemos al reino de las tinieblas, porque nos hace creer que todavía estamos bajo ese yugo, que Él nos tiene todavía ahí. Pero observa que Pablo está diciendo que nos libró.
nos libró ¿de qué? Del dominio. Nos libró del dominio. ¿Por qué? Porque Satanás tiene un dominio sobre las personas, sobre los hombres no regenerados. ¿Sí? Como también tiene dominio, nos dice la Escritura, sobre los poderes del aire y las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. ¿Te acuerdas de Efesios capítulo 2, versículo 2? Él tiene poder. Y Efesios capítulo 6, versículo 12, permíteme y te lo comparto ahí en Efesios capítulo 2, versículo 2, nos dice la Escritura, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu, observa, tiempo presente, ahora que opera en quienes, en los hijos de desobediencia. Aquel que se caracteriza por la desobediencia, es decir, que no vive en línea con la palabra de Dios, es esas personas las que todavía están dominados por Satanás. La característica de un creyente nacido de nuevo es que obedece a la Escritura, que obedece a la palabra de Dios, que está pendiente. Luchando, claro que sí, todos luchamos, pero estamos ahí anhelando obedecer la palabra del Señor. Estamos rogando a Dios, ayúdame Señor, porque yo quiero obedecer tu palabra. No solamente llegan a un lugar como estos y escuchamos la palabra de Dios y decimos amén, amén, nos paramos y nos vamos y ya. No, sino que en el resto de la semana nosotros estamos luchando como cualquier día. ¿En qué? En querer hacer la voluntad de Dios, en obedecer a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces debemos comprender que, como lo manifiesta Pablo también acá, dice que nosotros éramos esclavos impotentes, sin esperanza. Nosotros estábamos encadenados en la prisión de Satanás. ¿Por qué? Por nuestra condición caída y pecaminosa, por nuestros pecados. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el conquistador para rescatarnos, nos dice la Escritura. Y nosotros tenemos entonces que pensar en ello, mi amado. ¿A qué reino estoy perteneciendo yo? Mi vida deja ver claramente a qué reino pertenezco yo. Y en el momento, escúchalo bien, en que nosotros nacemos de nuevo, escúchalo, somos librados del poder de Satanás. Ya no tiene autoridad, ya no tiene dominio, ya no puede Satanás obrar y actuar en nosotros. Y escúchalo, iglesia, esto no es de manera progresiva, ¿sí? No, esto es de manera inmediata y completa. Es decir, que ya no hay poder del reino de las tinieblas. Ya el reino de las tinieblas no tiene autoridad. No puede. Observa, volvamos ahí a Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante hasta el 5, y observa lo que Pablo dice. Dice, y Él les dio vida a ustedes. En el momento en que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros estábamos muertos, Él nos da vida, observa, y Pablo dice que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Anduvieron, tiempo pasado está hablando Pablo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros, Pablo se incluye, en otro tiempo vivíamos en pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, se ve realmente aquel que pertenece al reino de las tinieblas. La palabra que estaba mencionando el inframundo no es un lugar allá, es realmente en lo espiritual, está aquí, cerca a nosotros. Tenemos a las personas que viven en oscuridad completamente, que están muertos en sus delitos y pecados y que están obedeciendo al reino de Satanás. Ellos viven para el reino de Satanás, ellos están dominados por el pecado. Recuerda que cuando nosotros tenemos una discusión, una pelea, una contienda con alguien, no es esa persona, es Satanás que está detrás de esa persona. Por eso yo no puedo caer en el odio, no puedo caer en la rencilla con otras personas. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que realmente esa persona pertenece al reino de las tinieblas, al reino de Satanás, pues él está subyugado, él está dominado ¿por quién? Por Satanás.
Necesitamos comprender eso. Tú y yo tenemos problemas en nuestra vida. Cuando nos amargamos con otras personas es por eso precisamente. Porque no hemos comprendido, pensamos que esa persona, entonces estamos cayendo y actuando de la misma manera como si estuviéramos en el reino de las tinieblas. Pero observa que Pablo en el versículo 4 del mismo capítulo 2 de Efesios dice, pero Dios, ¿quién? Dios que es rico, ¿en qué? En misericordia, por causa de su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Nos dio vida, es decir, cuando nos da vida, somos sacados del reino de las tinieblas. Pablo lo afirma en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 cuando él dice, de modo que ¿qué? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero esa declaración que Pablo está haciendo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 está marcando la pauta de lo que Pablo está mencionando aquí en Colosenses cuando dice que Dios nos libró del dominio de las tinieblas. Hay una nueva creación, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, porque somos creados en Cristo Jesús. Somos nueva criatura. Y esa nueva creación está marcándonos que ahora entonces nosotros ya no estamos en ese reino de tinieblas. Escúchalo, iglesia, el creyente, como creyentes, debemos saber que necesitamos ser librados del pecado y de Satanás. O hemos sido librados, perdón. ¿Sí? Que ya no realmente hay un poder y una autoridad. Mira cómo Pablo lo muestra en Romanos capítulo 6, por favor. Ve a Romanos capítulo 6 y mira el versículo 2. Pablo está preguntando, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Mira el versículo 2. De ninguna manera, de ningún modo. Nosotros que ¿qué? Que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos? Aún en él. Ahora observa el versículo 7. Porque el que ha muerto, ¿qué? Ha sido liberado del pecado. Versículo 11. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y lo que Pablo está mencionando aquí en la acción de gracias es que le está diciendo a Dios, Padre, gracias, damos gracias a ti que nos has librado del dominio del pecado. Ya no estamos bajo el dominio de Satanás, ya no estamos en el reino de las tinieblas. Ahora estamos en el reino de la luz, lo cual nos lleva a nosotros a pensar, si yo voy a pecar, Señor, yo no quiero pecar. Puedo ser débil, soy frágil, pero sabes que yo no quiero pecar. Yo no quiero pecar. Yo quiero obedecer a tu palabra. Yo quiero obedecer a la luz. No puedes venir a un lugar como eso, es escuchar la palabra y pensar que tu vida tiene que seguir igual. No, mis amados. Nosotros estamos en el reino de la luz. Cuando Pablo dice que nos libró del dominio, está haciendo una tremenda declaración. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas, como lo menciona él acá, no tiene potestad sobre el creyente. Es decir, que no tiene, ya lo he mencionado, autoridad, no tiene jurisdicción y mucho menos propiedad en el creyente. Satanás no puede hacer contigo y conmigo lo que a él le plazca. No lo puede hacer. ¿Y por qué no lo puede hacer? Porque él no es nuestro amo. No hay ningún poder sobrenatural de Satanás del que él tiene ni de autoridad para someternos, para obligarnos a algo. ¿Y por qué no? Porque realmente Cristo aniquiló el poder de Satanás mediante su muerte en la cruz. Es decir, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz realmente nos da a nosotros la seguridad, la confianza y la certeza de que ya Satanás no tiene poder y autoridad sobre nosotros.
no tiene ninguna autoridad realmente. Como lo declaró el apóstol Juan en su primera epístola, Juan 4:4, él dijo, mayor es el que está en mí, o mayor es el que está en vosotros, literal, que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros. Mayor es el que está en vosotros. Nosotros a veces creemos que Dios y Satanás están echando un pulso de fuerza a ver quién gana. Pero sabes una cosa, eso no es posible. Satanás no está en la misma condición de Dios, no está al mismo nivel de Dios. Dios no está echando pulso con nadie, mucho menos con Satanás. Y lo que la palabra nos está diciendo es que mayor es el que está en nosotros. ¿Quién está en nosotros? Si es Cristo, entonces nosotros podemos estar tranquilos. Pero entonces nosotros tenemos que preocuparnos por vivir acorde a ese reino. Ya estaremos tocando de punto. ¿Por qué? Porque es por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que Él aplastó a Satanás y nos libró del reino de las tinieblas. Pablo lo declara acá en esta carta a los Colosenses, de lo que Él hizo, y por eso les mencionaba a ustedes porción por porción de la que iremos entrando a estudiar. Cada una de esas declaraciones que Pablo hace entre el versículo 13 y el 23 son declaraciones de la profundidad de una doctrina, de un fundamento en la vida de un creyente, en el cual Pablo lo tenía presente y le está dando gracias a Dios por todo eso. Todo esto es una acción de gracias. Lo que pasa es que vamos a mirar doctrinalmente la profundidad que hay para extraer más del texto. Pero realmente lo que Pablo está haciendo aquí es darle gracias a Dios. Y le está diciendo gracias porque tú nos libraste, gracias porque nos pasaste al reino de tu Hijo amado. En Él tenemos redención, Él es la imagen del Dios invisible, lo escribe Él en la carta. En Él fueron creadas todas las cosas y empieza a dar ya toda la perfección de la obra de Dios realmente que ha llevado a cabo. Y acá encontramos entonces la segunda acción que Dios lleva a cabo. Y la encontramos ahí en la parte B del versículo 13, que ahora dice, y nos trasladó. ¿A dónde? Al reino de su Hijo amado. Y el segundo punto acá, o la segunda acción, es que no nos colocó bajo el dominio de Cristo. Estábamos hablando que nos sacó del dominio de Satanás. El segundo punto acá es, nos trasladó, escúchalo bien, bajo el dominio de Cristo. Cambiamos de amo. Cambiamos de Señor, cambiamos de dueño. Pero esto tiene una implicación, mi amado, realmente. Hemos hablado de que ya Él no tiene el poder, Satanás ya no tiene el poder, que Satanás ya no tiene la autoridad. Pero nos muestra que ahora hay un nuevo amo, ahora hay un nuevo Señor, hay un nuevo Rey. Alguien bajo quien estamos, y en este caso es ¿quién? Cristo Jesús. Y hay varias cosas que podemos observar acá. Lo primero es que nos muestra que nosotros no somos ruedas de bicicleta suelta, que nosotros no somos para estar creyendo que podemos vivir solos, no. O vivimos bajo el reino y el dominio de las tinieblas, de oscuridad, en ese inframundo espiritualmente, o vivimos bajo el dominio, el poder y la autoridad de Cristo Jesús. Son solo esos dos reinos, no más. No hay otro reino, no hay el reino de la independencia, no hay el reino de la soledad. No. Que la gente engañada, muerta en sus delitos y pecados, en su condición caída, crea que puede vivir sin Dios. No, estás viviendo bajo el poder y la autoridad de Satanás. Si eres un fetiche de Satanás, eres un títere de Satanás. Pero cuando Dios nos ha liberado, como Pablo lo está mencionando acá, ese término nos libró, entonces nos deja ver ahora que hay algo diferente y acá hay un contraste. ¿Y cuál es ese contraste? Cuando Pablo dice, nos trasladó. Y creo que para nuestro lenguaje, tú y yo comprendemos lo que significa la palabra trasladar. Cuando uno dice, me trasladaron a otra ciudad, me trasladaron a otro país, me trasladaron o me trasladé de casa. Es un cambio. Y creo que para ti y para mí nos deja claro que cuando nosotros, por ejemplo, nos cambiamos de casa, entonces nosotros no volvemos a la casa vieja. Esa ya la ocupó otro. Nos quedamos en la casa nueva. Lo que pasa es que hay veces pensamos en la casa vieja y decimos, ay, tan rica que era esa casa.
Ay, tan bueno. ¿Sabes qué? Es la misma actitud dentro de las tinieblas. Hay veces pensamos en cosas que nos gustaban del reino de las tinieblas, siendo esclavos. Pero sabes una cosa, mi amado, cuando Dios regenera nuestra mente, lo primero que uno le dice es: gracias que me libraste de esta porquería, gracias que me sacaste de este pecado, gracias que no me dejaste seguir pecando, Señor. Es diferente nuestra mentalidad. Vemos el pasado, vemos esa casa, vemos ese reino, pero decimos: me sacaste de ahí. Parecía cómodo, parecía agradable, pero no era agradable, Señor. Esa es la gran diferencia en la gratitud. ¿Por qué? Porque ahora estamos en un nuevo reino, ¿sí? Y observa que Pablo dice, ese reino, ¿de quién es? De su Hijo amado. Es el reino de su Hijo amado. Y yo no sé si tú alcanzas a percibir en la Escritura, bajo la dirección del Espíritu Santo, la preciosura de la expresión que Pablo hace. El reino de su Hijo amado. ¡Wow! Es algo maravilloso. ¿Lo merecíamos? No. Pero nos trasladó al reino de su Hijo. De su Hijo amado. ¿Cómo lo define un teólogo? Escucha. Nos sacó del oscuro y lúgubre reino de los ideales falsos e imaginarios, para introducirnos en la tierra bañada por el sol del conocimiento claro y la expectación realista. Nos sacó de la aturdidora esfera de los deseos pervertidos y apetitos egoístas al bienaventurado reino de los anhelos santos y las gloriosas abnegaciones. Nos sacó de la miserable mazmorra de cadenas intolerables y agudos lamentos al palacio de una libertad gloriosa y de hermosas canciones. Cierro comillas. Como dice un cántico, escúchalo, es un himno precioso. De servidumbre, noche y dolor, vengo Jesús, vengo Jesús. A libertad, solaz, luz y amor, vengo Jesús a ti. De mi pobreza y enfermedad, a tu salud y prosperidad. A ti, con toda mi gran maldad, vengo Jesús a ti. Ya de la tumba y de su terror, vengo Jesús, vengo Jesús. Al hogar tuyo de luz y amor, vengo Jesús a ti. De mi inquietud y falta de paz, a tu redil y dulce solaz. Al cielo do podré ver tu faz. Vengo Jesús a ti. Creo que ese cántico expresa maravillosamente y verdaderamente la vida en la que nosotros nos encontramos llegando al reino de la luz. Y es donde las angustias, el dolor, todo pasa a un segundo plano. Cuando nosotros encontramos de manera correcta el propósito para el cual Dios nos llamó. Significa que cada creyente pertenece a un nuevo reino, a un nuevo imperio. Ese imperio es el reino de la luz, es el reino de Cristo. Y nosotros necesitamos comprender que ahora pertenecemos al reino de Cristo. Y si yo pertenezco al reino de Cristo, entonces es porque comprendo la obra que Dios llevó a cabo de manera perfecta junto con su Hijo Jesucristo. Y quiero que mires acá precisamente porque Pablo dice, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención. Y la palabra redención que se utiliza aquí, la Biblia, y Pablo la utiliza, es apolitrosis. Pero lo interesante de la palabra en el griego apolitrosis es que es utilizada para marcar un énfasis específico en un rescate que ha sido llevado a cabo en un alto precio. Es decir, lo que se ha pagado. Es decir, podemos decir como lo dijo el gran teólogo Deisman, cuando alguien escuchaba la palabra griega rescate, en la cual está basada la palabra apolitrosis, porque es un complemento, que significa redención y rescate o liberación por el pago de un precio,
Era cosa natural que pensara en el dinero, escúchalo bien, por eso valor, dinero que compraba la emancipación de los esclavos. Por tanto, cuando Pablo dice en él, esto es mediante nuestra unión espiritual con Cristo, nosotros entonces debemos pensar en que Dios pagó en Cristo un precio muy alto para redimirnos de nuestra condición en la que nosotros estábamos. Mi amado, el haber salido o haber sido librados de un reino de las tinieblas no fue gratis. Hubo que pagar un precio. Lo que pasa es que usted y yo no lo pagamos, pero se pagó un precio supremamente alto. Supremamente alto. Entonces, cuando Pablo utiliza aquí esa palabra redención, apolitrosis, y está refiriéndose a que nosotros hemos sido trasladados, ¿sí? Escúchalo bien. Ese traslado no fue de libertad a esclavitud, sino de esclavitud a libertad. Por lo cual nos deja ver que nosotros ya no pertenecemos, ya no estamos siendo esclavos del pecado y no podemos seguir siendo esclavos del pecado. Por lo cual, cuando yo veo que estoy en un pecado, yo tengo que luchar y trabajar y rogar a mi Señor para que ese pecado realmente no me domine más, porque yo no pertenezco al reino de las tinieblas. Nosotros entonces debemos permanecer firmes en esta libertad. No podemos pensar que nuestra liberación es tan solo de carácter parcial. No, iglesia. No podemos pensar que nuestra liberación es por medio de ritos místicos o algún tipo de ceremonia, como muchas veces las personas creen. Pero allí hacen tal cosa, pero ¿y por qué aquí no hacen tal cosa? Ese es un tipo de falsa libertad. Cuando la gente habla, pero ¿por qué no le rinden culto a los ángeles? ¿Por qué no le rinden culto a...? Entonces ese es un tipo de pensamiento de una falsa libertad, no es la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque nosotros realmente hemos sido sacados a una libertad completa en Cristo Jesús. Debemos lograr lentamente, ¿sí?, nuestro camino en la santidad progresiva, pero sabiendo que somos completamente libres de la condenación del pecado. Eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Hemos sido libertados de una vez por todas. No fue a pedazos, no, sino fue completamente. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable, como lo dice Pedro. Mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estamos en luz. Hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y tenemos entonces que pensar que ya no hay dominio de Satanás, no hay poder del pecado. Pertenecemos entonces a Cristo y esa pertenencia realmente entonces nos debe llevar a pensar que tenemos un nuevo amo, tenemos un nuevo Señor, estamos bajo un nuevo Señor. Y nosotros debemos pensar que estamos bajo el dominio de Cristo. Ahora, ¿por qué utilizo el término dominio? Porque es el mismo término que Pablo utiliza acá cuando dice que fuimos librados del dominio de Satanás. Si verdaderamente yo comprendo que he sido libre, que nosotros hemos sido libres del dominio de Satanás, entonces ahora estamos bajo el dominio de Cristo, significa que entonces yo debo estar pendiente de obedecer a quien es mi Señor. De lo contrario, puede ser mi rebelión frente a las cosas del Señor. Cuando tú y yo nos resistimos a la palabra de Dios, tú y yo somos lo suficientemente inteligentes y el Señor nos ha dotado del Espíritu Santo a quienes somos hijos suyos. Cuando digo dotado es que lo ha puesto a morar en nosotros. Nos ha puesto a su Espíritu en nosotros. Él mismo, la presencia de Dios. Entonces nosotros entendemos cuando Dios nos está diciendo, tienes que hacer esto o aquello. Tienes que caminar de esa manera justa. Nosotros lo entendemos. Pero nosotros, ¿qué decimos? Yo me le puedo salir por un ladito al Señor. ¿Por qué? ¿Será porque queremos seguir pensando en el reino? ¿Como que el traslado no nos gustó? No, el verdadero creyente va a amar las cosas de Dios. El verdadero creyente va a desear las cosas de Dios.
Estar bajo ese nuevo amo es estar bajo ese dominio de Cristo. Y ese dominio de nuestro Señor Jesucristo fue profetizado en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 11. Acompáñame rápidamente allá, por favor. Isaías capítulo 11, está después de Eclesiastés. Y en Isaías capítulo 11, observa el versículo 1 en adelante, dice: entonces un retoño brotará del trono de Isaí. Préstale atención despacio al texto. Voy a esperar a que lo encuentres. Y dice: entonces un retoño brotará del trono de Isaí. Un vástago dará fruto de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento, de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. Y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será señor de sus lomos, y la fidelidad del Señor su cintura. El lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca con la osa pastará, sus crías se echarán juntas. Y el león, como el buey, comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la culebra, a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de su víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí. Mira el versículo 10 y mira el versículo 1. Entonces un retoño brotará del trono de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces. Versículo 10. Acontecerá que aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, y será que gloriosa su morada. El dominio de Cristo fue declarado en el Antiguo Testamento. Ese dominio fue profetizado. Lo profetizó Lucas en Lucas capítulo 2, versículo 31, en la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Fue visto en los dominios que estaban en la tierra cuando nuestro Señor Jesucristo se bajó de la barca en Marcos capítulo 5, versículo 1 al 15, y el endemoniado gadareno salió corriendo y se postró a los pies de él y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús? ¿Por qué vienes a atormentarme antes de tiempo? ¿Por qué el endemoniado se postró? ¿Por qué el espíritu que estaba en él le viene a decir que por qué lo viene a atormentar desde antes? Nuestro Señor Jesucristo fue proclamado en su ascensión en Hechos capítulo 2, versículos 34 al 55, y por supuesto perfeccionado en su segunda venida, como lo dice 1 Corintios 15, 24 al 28. Esto era lo que Pablo estaba pensando, mis amados. Para esto Pablo fue llamado, para proclamar el Evangelio de Dios para salvación a todos los hombres, y Pablo lo llevó a cabo de manera perfecta. Es la gracia otorgada a los pecadores de Colosas, y es la misma gracia que se nos ha otorgado a cada uno de nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo como Señor y Salvador. Ahora, cuando hablo de que hemos puesto, no significa que depende de mí. Es Dios el que me ha dado la fe para creer en Jesucristo. Es Dios el que ha hecho toda la obra, de tal manera que, como lo menciona Pablo aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 13, Él me ha librado del dominio de las tinieblas y me ha trasladado al reino de su Hijo amado. Como lo menciona Pablo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Es la misma expresión que Pablo utiliza en Efesios capítulo 1, versículo 7. Pablo dice en la carta a los Efesios: en Él tenemos redención,
el perdón de nuestros pecados. Cuando Pablo habla de redención, que está utilizando la palabra que estamos viendo acá, de apolitrosis, está haciendo referencia a una satisfacción. ¿Cuál satisfacción? Significa que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada, Cristo cumplió y alcanzó todas las demandas que el Padre estaba haciendo. Es decir, la sangre de Cristo ha sido suficiente. Por eso cuando nosotros celebramos la Santa Cena, iglesia, no puedes tomarla a la ligera. No puedes estar pensando, iglesia, ya es hora de irnos. ¿Por qué tanto demora? O que tú lo tomes a la ligera como, venga, es que la niña quiere comer también la Santa Cena. No, por favor. Estamos hablando de que estamos celebrando la obra de Cristo, la redención de nuestro Señor Jesucristo, la manera como nuestro Señor Jesucristo satisfizo las demandas del Padre. Anselmo en el año 1109, él acentuó lo siguiente. Él dijo el hecho de que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue una satisfacción hecha a la justicia y al honor de Dios. ¿Y por qué acentuó esto Anselmo en el año 1109? Porque realmente hoy en día tenemos un tipo de teología liberalista que dice que realmente nuestro Señor Jesucristo con su sangre lo que hizo fue pagarle a Satanás el precio para dejarnos libres a nosotros. Y tú y yo no podemos caer en ese error, iglesia. Nosotros tenemos que tener claro es que nuestro Señor Jesucristo pagó, fue al Padre, alcanzando la justicia y el honor que Dios merece, para nosotros realmente podernos lavar de toda nuestra maldad y nuestro pecado, en relación con Efesios 1:4, para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. No es a Satanás, porque pensar de esa manera es pensar que Satanás tenía mucho poder y que si no se le pagaba, entonces Él no nos dejaba ir. No, mi amado. Dios es el Dios grande y poderoso. Es el Dios soberano. Es el Dios majestuoso. No hay nadie como Él. Y Él fue el que quiso rescatarnos de nuestra condición caída. Fue el Padre el que nos rescató de nuestra miserable condición. Y solo Él, cuando envió a su Hijo Jesucristo en forma de siervo, hecho semejante a nosotros los hombres, fue que llevó a cabo esa obra redentora necesaria para libertarnos de nuestro estado que tristemente era desdichado, en el cual nosotros nos encontrábamos. Estaba parado en el balcón de mi casa ahí, pensando un rato, y me dio por levantar la mirada y vi una, ¿cómo es que llaman las cafecitas que andan entre los árboles? Una ardilla, y la ardilla cogió y empezó a caminar por la cuerda de la electricidad, y yo era como, entonces allá estaba el árbol y ella se iba dirigiendo hacia el otro lado, y en el otro lado estaba el poste con todas las descargas eléctricas, y yo rogaba que ella se devolviera, que ella supiera que iba a la muerte, y ella como que se devolvía y volvía y se iba otra vez por las cuerdas. Y entonces yo era como, yo decía, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le digo que va hacia la muerte? Y entonces le chiflaba y ni me miraba. Ella seguía caminando. Le gritaba y tampoco. A lo último ella corrió y solo tocó una parte y la sacó a volar y estalló el transformador. Y me quedé pensando y dije, ¿sabes qué, Padre? Sin Cristo nosotros nunca hubiéramos encontrado la manera de entender nuestra condición caída. Era necesario que Él se humillara, que Él se despojara de su trono de gloria para venir a decirnos y a mostrarnos nuestra condición y ponerse en nuestro lugar. No había manera, no hay otra forma. Observa el versículo 22 del capítulo 1. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne,
mediante su muerte, a fin de presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Sabes? Tremendo. Fue Dios que nos ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, con un propósito: presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles completamente. Ahora mira el capítulo 2, versículo 9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en mi Señor Jesucristo. Es en Cristo que nosotros hemos nacido de nuevo, dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1, cuando él dice: si en verdad habéis resucitado con Cristo. Es en Él que nosotros somos santificados por medio de su Espíritu, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Y es en Cristo que nosotros somos llamados para heredar, para tener esa herencia. Pertenecer al reino de Cristo no está aquí realmente hablando en cuanto a un futuro. Escúchalo bien. No se refiere al milenio, a los 1000 años que estaremos reinando con nuestro Señor Jesucristo terrenalmente. No se refiere a un lugar hacia el futuro. Estás hablando es en el presente, mi amado. Es decir, significa que nosotros estamos en una relación única con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Un reino, porque está hablándonos acá de 2 reinos. Nos libró del dominio de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo amado. Un reino, en la forma más sencilla, es un grupo de personas bajo el gobierno de un rey. Los cristianos, nos llamamos cristianos porque hemos reconocido a Cristo como nuestro Rey. Él es nuestro Rey de gloria. Somos ciudadanos de su reino. En el original, el griego dice que, en esta porción de la Escritura, dice que nosotros hemos sido trasladados al reino del Hijo de su amor. Es la expresión en el original. Hemos sido trasladados al reino, al reino del Hijo de su amor. Piensa en esa expresión: al reino del Hijo de su amor. Dios tomarnos a nosotros y llevarnos al reino de su Hijo amado, de su Hijo de amor, ponernos al nivel de su Hijo. ¡Qué cosa tan maravillosa! El Padre lo que ha hecho es que ha entregado el reino de su Hijo a quien ama, y luego a todo aquel que ama a su Hijo, como nos lo dice Lucas 12:32, es decir, y como lo dice Juan también. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero y envió a su Hijo como propiciación por nuestro pecado. Si decimos que amamos a Dios, es porque entendemos que Él nos amó primero. Yo no puedo decir que amo a Dios si realmente no he entendido la obra de redención que llevó a cabo por medio de su Hijo. Y aunque nosotros sabemos que Cristo no reina todavía sobre la tierra, no significa que no sea rey. Usted recordará cuando el Señor Jesucristo está delante de Pilato, y Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Tú lo has dicho. Mateo 27:11, tú lo has dicho. Nuestro Señor Jesucristo reina en la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo reina ahora mismo en su iglesia. Y el Señor reinará al regresar a la tierra como Rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros debemos prepararnos y disponernos para eso. Ahora, acá hay una pregunta para irnos hacia el final. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos del reino de Cristo? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como ciudadanos del reino de Cristo? Lo primero es que debemos representar a nuestro Rey de manera digna. Por eso la gente nos dice, cuando decimos cristianos, ¿y qué? Debemos representarlo de manera digna. Hacerlo como Pablo cuando amonestó a los de Tesalónica.
en 1 Tesalonicenses 2:12 les dijo que anduviesen como es digno de Dios que los llamó de su reino y gloria. Como lo dijo él en Efesios 4:1, yo preso en el Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. Tenemos que vivir acorde al llamado. Es decir, como ciudadanos del reino de los cielos, como hijos de luz. Debemos actuar y comportarnos, iglesia, de la misma manera como lo indicó el autor de la carta a los Hebreos. En Hebreos capítulo 12, versículo 28, él dijo, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Debemos vivir acorde a la redención que Cristo llevó a cabo y que trae como resultado el perdón de pecados. Pablo cierra aquí, o cierra no, pero lo deja ver cuando él dice, en quien tenemos redención, 2 puntos, el perdón de pecados. El perdón de pecados, ha sido perdonado. Necesitamos tener presente que el pecado no puede seguir siendo nuestro amo y nuestro Señor. Y que aunque estamos en un cuerpo de pecado, ese no se puede enseñorear más sobre nosotros, iglesia. Tenemos que tener claridad en eso. La muerte de Cristo por nosotros, Él pagó el precio de nuestra redención. En Cristo Dios perdonó nuestros pecados, nos concedió una herencia, nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo ciudadanos del reino. Siempre cuando viajo a países, así pregunto, ok, en Canadá o en Estados Unidos, en otros lugares, ok, pero tú vives acá, sí, y tienes papeles, sí, soy residente, ok. Y otros me dicen, no, no soy residente, soy ciudadano, me dice ciudadano de este país. Ahora soy ciudadano, ni siquiera residente, tengo la ciudadanía. Es decir, que cuenta con todos los derechos de ese país donde vive. Mi amado, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Debemos someternos a todo lo que está establecido en ese reino. Debemos vivir para ese reino. Debemos honrar al rey de ese reino. Y esto realmente debe dar como resultado un continuo agradecimiento a Dios en adoración mediante la oración por todo lo que Él hizo. Si no sabes cómo orar, abre tu Biblia, coge Colosenses y vea esta porción y empieza desde el versículo 3. Doy gracias a Dios, mi Padre, el Padre de mi Señor Jesucristo, y le doy gracias por la fe que me ha dado en Cristo Jesús, por el amor que tengo para con los santos, a causa de la esperanza reservada en los cielos. Una esperanza que me ha dado a mí. Puedo seguir diciéndole, Señor, ¿y por qué me permites ahora ver un fruto? Y puedes seguir y llegar al versículo 13 donde estamos estudiando y decir, Señor, gracias porque me trasladaste del reino de las tinieblas al reino de la luz. Porque perdonaste todo mi pecado, perdonaste toda mi maldad. Y así sucesivamente, poniéndote tú en primera persona, ahí, mi amado. Señor, queremos darte gracias, amado Dios, en esta mañana. Gracias porque nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Del dominio de Satanás al dominio de Cristo. Nuestro ruego y nuestro clamor en esta mañana, Señor, es que obedezcamos a nuestro amo, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. No por obligación, sino por gratitud. Por todo lo que Él ha llevado a cabo. Por todo lo que Él hizo. Colocarse como nuestro sustituto. Y recibir todo el castigo de tu ira, la cual debía estar sobre nosotros, para presentarnos puros, santos y sin mancha delante de ti, bendito Dios.
Nuestro ruego y nuestro clamor, Señor, es que nuestra vida sea una ofrenda grata de alabanza y de adoración a ti, a cada momento, en Cristo Jesús. Amén.